En primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida y los buenos días al concejal Carlos Arnedo de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo estás, Carlos? El Chino te saluda. Buenos días. Buen día Chino, muchas gracias por la comunicación. Un saludo a los vecinos de San Miguel de Tucumán, de Yerbabuena, a la audiencia importante que tenés de tu prestigioso programa. Gracias por la comunicación nuevamente. Carlos, ayer al final teníamos una nota con el presidente del Consejo Deliberante, con el doctor Fernando Jury, hacía alusión a que hablamos no tanto de lo coyuntural, sino tratamos de tener una entrevista de hablar de lo estructural que sucede con el transporte, de esta secularidad permanente, cada tiempo de pedir aumento, y decía concretamente, para ser sintético, de que no se solucionaba solamente con el aumento del boleto. Ayer se presentó, hoy o ayer en horas de la tarde, ingresó el pedido formal ya de los empresarios para aumentar el boleto. Es como una permanente situación y sumado a esto, vos estuviste en la gestión anterior, de que las empresas tienen caduco su contrato. Sí, lo que ha dicho el compañero presidente del Cuerpo Deliberativo de la capital es absolutamente cierto, lo hemos visto, lo hemos hablado en la reunión saludable que hemos tenido con la organización AETAT, en donde los concejales, los jefes de bloque, hemos tenido participación y protagonismo preguntando una serie de requisitorias que tienen que ver con el servicio, mi estimado Chino, porque hago propia las palabras del presidente del cuerpo. Estos parches de manera permanente y sistemática, llámense aumentos de boleto o aumentos de subsidios, se van a repetir en el tiempo y no van a solucionar la cuestión de fondo. Es más, los empresarios han manifestado que con estos aumentos tampoco le alcanza. Quien le habla le ha hecho 3 o 4 preguntas que son importantes para ir definiendo cuál es la real posición o la efectiva posibilidad de mejorar el servicio. Primero les pregunté quiénes eran los certificantes de los costos que esgrimen a la hora de solicitar los aumentos. Se remontaron a la época del amigo Luisito Giannicelli, cuando era concejal, que fue quien generó estas peticiones y que a través de la universidad y nos fueron llevando, nunca mostraron un papel certificado por absolutamente nadie, y en algún momento llegaron a decir que los técnicos de ETAT son los certificantes de los costos también. Es decir, sea que son juez y parte. Bien. Para mí. Sí, Segundo, me hace acordar a la operatoria 372 del Instituto de la Vivienda, que certificaba la obra a la misma empresa. Efectivamente, Chino, me sacaste la palabra de la boca, el ejemplo que te iba a dar. En segunda instancia hice otra pregunta. Yo soy autor de un proyecto de ordenanza importante del 1 de diciembre, que contigo lo hablamos del año pasado, que tiene que ver con abandonar o dejar de lado, que dejen de lado, que el Departamento Ejecutivo Municipal haga que dejen de lado las tenencias precarias del servicio público de transporte de colectivos, porque las concesiones en algunos casos han caducado, en la mayoría de los casos les han quitado en el año 19, en la gestión anterior, y que a través del mismo instrumento han determinado que el transporte es un servicio esencial. Entonces, quien le habla manifiesta en un proyecto de ordenanza en que hay que terminar con estas tenencias precarias, pasar a licitaciones públicas internacionales y nacionales con pliegos de por medio, para que podamos generar concesiones. Seguramente lo sabrá, empresarios que sean responsables, solventes y comprometidos con los usuarios, al solo efecto de que estas adjudicaciones se puedan hacer y podamos garantizar un servicio que esté a la altura de las circunstancias, no el servicio malísimo que hoy se presta en el ejido capitalino. Por otro lado, ellos han manifestado que como tienen tenencias precarias no podrían participar de las licitaciones públicas o de este concurso para estas adjudicaciones,
y sería un daño tremendo, habida cuenta que llevan 40, 50, 60, 70 y 80 años al frente de las empresas, entrar en esta situación de barajar y dar de nuevo, porque podríamos estar en la posibilidad de que ninguno de ellas sea adjudicatario o concesionado efectivamente legal y legítimo de las líneas en consecuencia. Ahora yo tengo Por una otro pregunta lado, que es de sentido común, Carlos. sí, El empresario tiene como fin en este tipo de concesiones públicas garantizar por un lado el servicio y obviamente como empresario tiene un nicho o una unidad de negocio. Si ellos dicen que absolutamente. si ellos dicen que no pueden garantizar el servicio, punto uno, no lo cumplen. En calidad, en tiempo y en demás. Y no les es redituable el negocio, ¿para qué quieren estar? Exactamente. Te comento otro tema. Les manifiesto, después de estas dos primeras preguntas, cuál es el plan de inversión, cuál es la perspectiva, cuál es la proyección, cuál es en definitiva la acción propositiva. Vos verás que utilizo diferentes términos, digamos, de evolución a los efectos de ver qué contestan en todos los casos. Y no tienen absolutamente nada. No hay programa, no hay plan de inversión, no hay proyección de mejoría, no hay posibilidades de mejorar el servicio. Entonces el análisis es, la unidad de negocio aparentemente está agotada, no les alcanza con lo que podamos darle ahora, supongamos, el aumento de este valor de boleto, ni tampoco de subsidios, no pueden mejorar la frecuencia, no van a poder mejorar el servicio. Entonces la pregunta es, Chino querido, ¿para qué están? Sí. ¿Por qué no se corren a un costado? ¿Por qué no se corren a un costado y dejan que se hagan las cosas como corresponde y terminemos con algunas cuestiones, y que esto corre por cuenta y cargo mío, de agresiones y extorsiones a la hora de comenzar a generar penurias y peticionar aumentos de boletos que nada tienen que ver con el servicio? Yo lo entiendo, por ejemplo, al gobernador, cuando tiene que poner 2.900 millones de pesos en conceptos de subsidio, porque debe garantizar el transporte para 600.000, 700.000 tucumanos. Es entendible la posición de la intendente inclusive, y hay decisión política de conformar una comisión interparedes, porque entiendo que hay que discutir la actualización al completo de la movilidad urbana en la provincia y particularmente en la capital, por la cuestión de los autos rurales, por la situación de las plataformas digitales, por la mejoría del servicio de taxi, por la reconversión del sistema de transporte público de colectivos, por las cuestiones de las bicicletas, es decir, una serie de elementos, por las líneas rurales que entran al microcentro de la ciudad, de los cuales también ellos son responsables y no tributan absolutamente nada. Es decir, hay que dar y barajar de nuevo desde cero. Pero bueno, lo Ahora, que he podido notar ayer es sí. que lo único que les interesa es cobrar más subsidio y más boletos. Ahora, la sensación que queda, Carlos, Carlos, si permitime la inferencia en este sentido, es como que todos podemos describir con adjetivar y ponerle el vuelo que queramos a la crisis o a la situación. Pero no veo, y te lo digo sinceramente, es como una letanía de hace años que estoy en esto, no veo que nadie busque una solución estructural. Hace años, vos sos más chico, pero la crisis del transporte tenía perfume a limón. Porque sabíamos que mucha de la plata que era, cuando era redituable, se iba para otras inversiones. Después empezamos en la dicotomía permanente de que cada vez que venía un aumento, desaparecían los intendentes, firmaban los presidentes del consejo. Después veníamos a la dicotomía de quién era el huevo o la gallina, si el aumento lo tenía que dar la provincia porque era la que manejaba todo, lo tenía que dar el municipio porque era de las líneas urbanas. Pero nunca se terminó de decir que el servicio, más allá de las líneas de colectivo, es anacrónico. Yo tengo dos universidades al frente de la radio, una universidad y un centro de estudios.
los chicos que vienen de San Miguel de Tucumán no tienen una línea de colectivo que llegue. No solucionamos ni eso. Así es, comparto con vos, y gracias porque soy más chico, por lo de más chico digo, gracias. Entiendo y acepto lo que estás diciendo, por eso desde el mismo momento en que me senté con el aval de más de 16.000 votos en la banca en el Consejo Deliberante, me comprometí, me involucré en la materia, porque creo que es un viejo reclamo. Primero era una asignatura pendiente, luego se transformó en un viejo reclamo y hoy es un clamor del usuario. Yo no represento a los empresarios, yo represento a los usuarios de San Miguel de Tucumán, que son los mismos vecinos y ciudadanos que me han votado para ejercer por 4 años la representación parlamentaria en el ejido capitalino. Por eso el 1 de diciembre hicimos esto, por eso el 14 de febrero ingresamos un proyecto de ordenanza para hacer una auditoría externa, por eso estoy convencido que hay que barajar y discutir de nuevo todo, la actualización en general. No podemos seguir negando la existencia de las plataformas digitales. Es decir, hay que discutir y debatir y buscar las soluciones que el caso requiere. Estos parches solo sirven para fomentar el gran agujero negro que significa el ingreso de mucho dinero en épocas de vacas flacas para un sector o para estos empresarios que no han invertido, que no han hecho nada por el servicio y que para colmo, Chino, y me hago cargo de lo que digo, y vos me conocés de muchos años, cuando tenía mi actividad en el área sindical, yo no tengo pelos en la lengua. Hoy la cuestión se ha profundizado a situaciones tales como arriesgar la vida por parte de los usuarios cuando ascienden a un colectivo. Y esto se va a seguir profundizando porque no tienen cómo y tampoco quieren invertir y tampoco tienen previsto el advenimiento de ningún coche nuevo. Lo han dicho antes de ayer. Sí. Están endeudados con proveedores, tienen una situación de agotamiento económico terrible. Entonces, ¿quién tiene que pagar los platos rotos? El usuario. ¿Quién tiene que pagar los platos rotos? El gobernador, la intendente y los concejales. Porque si no hay aumento, ya poniendo por delante la extorsión, no habrá transporte público de pasajeros en la capital. Y esto a mí me parece de muy mal gusto, de muy mal agrado, de una agresividad absoluta en un marco de situación altamente difícil. Desde el año 2002 que se implementaron las políticas públicas de subsidiar a las empresas, indudablemente cuando usted me dice que esto tenía perfume a limón, luego era sinónimo de mesa de dinero en algún momento, después tenía perfume a combustible y así sucesivamente se ha ido deteriorando la situación del servicio. Hoy el servicio no está como está de casualidad. ¿Por qué la línea 19, mi querido Chino, funciona a las mil maravillas? Y es un ejemplo a seguir. Porque han direccionado el subsidio al trabajo, al negocio, que está bien que sea un negocio y que la empresa gane y que presten un servicio que esté a la altura de las circunstancias, porque así corresponde. A mí me ha tocado recorrer la ciudad en la línea 19. Está a la altura de las circunstancias, sí, pero con coches mucho más nuevos, sí, pero, una serie de cosas, ¿no? Pero sabes que la letanía permanente lleva también al hartazgo. ¿Y sabe dónde se lo ve? Así es, comparto con vos. ¿Sabe dónde se lo ve cotidianamente a la crisis del transporte? Cuando critican abiertamente a familias enteras que van en una motito, pues no tienen otra forma de llegar, de llevar sus chicos a los colegios, de ir al médico. Ahí se la ve. Esa es la cara de la crisis que no se dan cuenta. Sí, no, pues no tienen confianza en el transporte público en esta provincia, porque no te lo garantiza nada. Eso también le decíamos entre varios concejales, la proliferación de otros sistemas de transporte es producto del mal servicio que ellos tienen, pero no de ahora, no de hace 4 años, ni desde la pandemia, desde toda la vida, y esto todos lo sabemos. Además, cuando más aumenta el boleto, más va a bajar la demanda,
por ahí hay una ecuación que no cierra. No, y aparte acá Sube el boleto, acá se baja subvenciona. la demanda y encima el servicio es malo. No, y acá Imagínese usted. Carlos, se subvenciona la oferta y se subvenciona la demanda, porque el boleto estudiantil, el boleto Pirulini, aparte los subsidios. O sea que es una cuestión que está vendada y nadie se hace responsable de buscar una solución definitiva. Que hay que subvencionar, o hay que subsidiar, mejor dicho, la demanda, no las empresas. Claro, la demanda, las empresas no la oferta, tienen obviamente. que ir a concursos de licitaciones públicas con pliegos de por medio y otorgar concesiones a empresarios que sean solventes, que los debe haber de nivel internacional o nacional. Es porque así. acá no somos pocos. Esperemos en que, definitiva, los que usan el transporte público. Esperemos que eso suceda. Gracias por la deferencia, Carlos. Que tengas buena jornada. Muchas gracias, Chino, por el tiempo. Un saludo a la audiencia. Hasta siempre.